Buenos días, yo soy Alejandra Parra, se encuentra con nosotros Natalia Ceballos Franco, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, hace parte del colectivo por la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana. Chucho Minga del colectivo Malva y hace parte del CEM Ciudad en Movimiento. Se encuentra con nosotros David Yepes y María José Cadavid. Natalia, pues muchas gracias por aceptarnos nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. No, dale, con mucho gusto. Entonces, ¿qué les parece? Pues si empezamos con las preguntas. David, Sí, empieza tú. Sí, con las buenas tardes para Natalia y para ustedes. La primera pregunta es, ¿qué significa para ti ser feminista? bueno, yo divido esa pregunta como en varias cosas. Y creo que para mí ser feminista representa descubrirme desde muchas aristas, ¿cierto? Y en muchas expresiones. Entonces, en ese sentido, me ha permitido llegar a entender esta parte de mi ser existente, lo que quiero convertirlo, es haber reflexionado y haber hallado más que todo un camino para mi vida, ¿cierto? Desde precisamente las reflexiones que me ha supuesto. Entonces implica dos cosas fundamentales. La primera es pensarme la relación con los otros y específicamente con las otras. Eh, y reconocer entonces que todas estas, el primer paso siempre ha sido como reconocer que todas estas relaciones están atravesadas por una estructura, digamos, hegemónica patriarcal, ¿cierto? Y a partir de ahí entonces entenderlas, cómo es que han funcionado de manera transversal en todos los escenarios de mi vida y digamos que el feminismo o ser feminista me ha permitido entonces pensarme esas relaciones. Construir de pronto mi identidad es la segunda eh, como perspectiva en la que la pongo y en ese sentido, ¿qué significa construir mi identidad? Es asumir, digamos que desde mi corporalidad hasta mi crianza, la academia y en todos los espacios, digamos, públicos, privados y en mi caso, digamos, políticos, también se encuentran atravesados, digamos, por un sinfín de simbolismos patriarcales que entonces me llevan entonces todo el tiempo a cuestionarme. Creo que eso es como lo más importante. Y definitivamente creo que la cosa más bonita que me ha representado ser feminista es haber, haberme dado una nueva lectura del mundo y haberme impulsado. Entonces, creo que desde el feminismo me impulsa a querer transformar las realidades y siempre, digamos, tenerlo presente, o sea, hacer de mi vida algo feminista. Eso es. Listo, Natalia, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es que para ti, ¿quiénes son grandes promotoras del feminismo y como algunas cualidades de ellas? Muchas, yo creo que feministas no solamente somos las que nos enunciamos bajo, ¿no? El, el, la categoría de feministas. Sin embargo, sí creo que tengo algunas muy puntuales. Flora Tristán, Matilde Hidalgo, Zafoe Lesbas, ya de pronto a nivel más latinoamericano, Julieta Paredes, Silvia Rivera, y algo que de pronto sí me gustaría reconocer en ese sentido, como feministas, mis amigas. Creo que a ellas las admiro un montón y me enseñan. Y que rescato de ellas, precisamente que gracias a todas ellas, desde las diferentes épocas, digamos, desde, por ejemplo, estas últimas que son latinoamericanas, me han permitido entonces profundizar muchísimo más en esta idea de pensar mi feminismo desde una perspectiva de colonial, ¿cierto? No blanquizada. Entonces, eh, todas ellas en conjunto me han aportado, digamos, a comprender los muchos feminismos que existen eh, y sobre todo, digamos, que me inspiran cotidianamente. Y resalto, digamos, a mis amigas porque son con ellas quienes
me han permitido, digamos, tejer esas relaciones a partir de no solo la sororidad, sino del diálogo, de tejernos desde la lucha política en la que creemos y en la que, digamos, tratamos de construir cotidianamente. Entonces, en general, yo no podría decir como que tienen características muy específicas, sino más bien es como que a partir de su propia reflexión y a partir de su propio entenderse a sí mismas, han construido. Y eso, digamos, que me llena profundamente y me inspira un montón. Y creo que recuperar la memoria de todas las mujeres que en algún momento se sintieron con la suficiente rebeldía para salirse, digamos, de las esferas cotidianamente entendidas para las mujeres, pues son de admirar. Entonces sí, creo que existen muchas, pero esas son como las que más resaltan. Bueno, Natalia, la otra pregunta es, ¿cómo pueden influir las políticas feministas en la sociedad de hoy? Bueno, yo abordaría esa pregunta entendiendo que, digamos, el momento histórico en el que nos estamos parando hace un llamado urgente a pensarse las políticas públicas desde una manera antipatriarcal. Más que feministas, yo diría que desde una perspectiva antipatriarcal. ¿Por qué? Porque de pronto las políticas públicas con enfoque feminista o desde una perspectiva feminista, tal vez el alcance al que lograrían sería, digamos, como poner, digamos, de manera más visible o más explícita en la esfera pública o en las diferentes formas en las que se expresa la esfera pública a las mujeres, ¿cierto? Y no es que eso esté mal, está pues re bien y también hay que trabajar en pro de eso. Sin embargo, yo insisto más como en políticas antipatriarcales. ¿Por qué? Porque en un lado, entonces insiste en que son políticas de manera que van a trabajar, digamos, en pro pedagógicamente para, digamos, desvincular precisamente las manifestaciones patriarcales, porque de nada nos sirve una política pública incluyente con las mujeres, por ejemplo, en el caso de la universidad, una política pública en donde se garantice una paridad, digamos, en los puestos, sí, en la cotidianidad de esos trabajos o en la cotidianidad de esas esferas públicas, como interlocutoras válidas, ¿sí? Entonces, creo que más allá de generar políticas públicas, creo que ahí es que hay que repensarse las estructuras o la estructura patriarcal y cómo se expresa. Entonces, digamos, yo lo redondearía más como más que permitir espacios para las mujeres, las políticas públicas deben tener un objetivo muy claro y es revertir precisamente esas estructuras patriarcales que están inscritas no solamente en las cotidianidades de las comunidades, sino en las cotidianidades que nos atraviesan directamente a nuestros cuerpos. Más o menos lo dejaría ahí. Ok, y la última pregunta es, ¿por qué crees que hay tantos movimientos feministas a nivel mundial y qué motiva a que haya tanto movimiento? Yo creo que es una respuesta coherente a todas las cientos de miles de expresiones opresivas que manifiesta el patriarcado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta estructura, digamos, hegemónica que se ha construido desde, pues, y abro paréntesis, es muy difícil, digamos, ponerle un punto cero al patriarcado, sin embargo, desde muchas aristas se ha entendido que entonces es una estructura casi que inherente a la construcción social, que el hombre, y ahí hago énfasis en el hombre, no como la universalidad de la humanidad, sino el hombre macho de la especie humana, ¿cierto? Entonces eso indiscutiblemente, esa perspectiva desde lo que el hombre ha construido de la sociedad, pues es a su imagen y semejanza. Eso, digamos, implica no solo el papel, digamos, secundario de las mujeres, sino que la aprehensión del mundo, de lo que es entendido como una mujer, está en función de todo el tiempo. Entonces, me parece que el feminismo o las expresiones feministas es la cosa más coherente ante tanta opresión. Entonces, diría
estructura patriarcal está como tan enraizada en todas nuestras aristas que es prácticamente invisible, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo va a haber una reflexión feminista desde cualquier ángulo. Entonces, digamos, si hablamos con una mujer indígena, nos va a decir las múltiples manifestaciones de feminismo comunitario, hay unas que entonces hablan del patriarcado ancestral. Si hablamos con una estudiante de ciudad, entonces nos va a decir las opresiones que sufre en la academia. Si hablamos con una profesora, entonces también nos va a decir las diferentes opresiones que vive en su mundo laboral. Si hablamos con una ama de casa, si hablamos con cualquier mujer, ella nos va a expresar desde su sentir y desde su experiencia las opresiones en las que ha vivido. Entonces creo que el feminismo es la respuesta más coherente y creo que va a seguir pasando, ¿cierto? Porque entonces cada vez nos vamos a dar cuenta de más expresiones tan invisibles, digamos, que a veces pasan por nuestra cotidianidad, porque en realidad son cosas que no las percibimos. Entonces yo diría que a eso se debe, ¿cierto? Y pues digamos que un logro gigante del feminismo es es seguir construyendo a partir de las luchas ya ganadas. Entonces una vez logramos, no sé, medianamente invadir la esfera pública, entonces empezamos a luchar por estar en ella y a transformarla, ¿cierto? Entonces cada vez nos vamos a dar cuenta de más cosas, van a haber más necesidades de construir más feminismos, de pensarnos, digamos, una lucha transversal a las demás, ¿cierto? Sí, porque creo que no puede existir, digamos, una transformación real o una liberación verdadera si no la pensamos transversalmente al feminismo. Listo, Natalia, yo creo que ya acabamos con las preguntas. Te agradecemos mucho otra vez por aceptar la invitación y por respondernos todo, pues tan claramente, nos quedó súper claro todo. Y nada, no solamente para el trabajo, sino también nos queda como para la vida, aprendimos algo nuevo que la verdad yo creo que ninguno sabía. Entonces, muchísimas gracias de verdad. No, con todo gusto, cualquier cosa me están diciendo si necesitan otra cosa y ya. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias. chao. Chao. Gracias. Chao.